Gracias por estar ahí. A todos ustedes les digo muchísimas gracias. Este programa es de Libertas, primer fundación liberal de la República Oriental del Uruguay. Tiene como nombre una pregunta: ¿en dónde estamos? Estamos en YouTube. A partir de las 19 horas siempre hay contenidos nuevos, de lunes a viernes, a las 19 y también a las 21 horas. Ahí tenés contenidos nuevos. Te suscribís, recibís información si tocas la campanita. Este programa tiene como línea argumental, como propuesta periodística, los fundamentos de la libertad, tomando el título, parafraseando no, citando textualmente el título de una obra maravillosa de Friedrich Hayek, Los fundamentos de la libertad. En ese libro él lo que hace es un desarrollo enorme, ensayístico, en un libro voluminoso, respecto al valor y la importancia que tiene la Constitución en el orden jerárquico de un Estado de Derecho. Fíjate vos de quién hablamos, ¿no? De uno de los más grandes teóricos, pensadores, economistas, doctor en filosofía, también catedrático, quien ahondó muchísimo en la historiografía del Estado de Derecho en su forma de Estado liberal. Y en Los Fundamentos de la Libertad, un libro para mí muy importante, un libro clave, te diría, como también es clave el libro de otro integrante de la escuela austríaca, me refiero al doctor Bruno Leoni, con La libertad y la ley, libro clave, establece también en las mismas coordenadas que hay que comprender primero que un Estado de Derecho es un Estado que obedece al derecho como ciencia, al derecho con digamos, un backup, un bagaje de principios jurídicos que son principios técnicos jurídicos, son leyes para el derecho, son las leyes de la ciencia jurídica. No es lo mismo que las leyes que nos legislan los legisladores. El derecho es una ciencia que todos aquellos que están interesados en estudiarla, bueno, van a descubrir que es un universo de principios, es una ciencia lógica, es lógico-matemática, es lógica filosófica, es ética también, es histórica y es evidentemente filológica, lingüística. Vos tenés un idioma jurídico, tenés un lenguaje jurídico, como todas las ciencias. Pero además tiene una propedéutica, es decir, tiene una metodología del aprendizaje, tiene una metodología de enseñanza, pero además tiene una epistemología, es decir, tiene una metodología de la investigación y la comprobación de esos principios jurídicos como, digamos, teorías que se vayan desarrollando sobre esos principios jurídicos asumiendo la realidad. Siempre sobre la base del estudio de la naturaleza humana y de la realidad. Y todo eso lo tiene que contener una constitución que es la que va a ordenar la casa. Es la ley madre, la ley suprema, así le decían los romanos, es la Carta Magna, es la ley que está en el vértice de una pirámide de jerarquía de normas, porque esa pirámide que da una jerarquía de normas es la que permite un orden jurídico. Si no, no habría autoridad. Hay leyes que tienen más autoridad sobre otras leyes. Las leyes tienen más autoridad sobre los actos administrativos. Hay leyes de orden público que tienen más autoridad que una ley común. Las leyes solo se pueden derogar si son leyes de la misma materia y la ley más nueva en el tiempo que trate el mismo tema, la misma materia, con la misma competencia, deroga la normativa de la ley anterior. Pero la ley anterior no desampara a todas aquellas personas o sujetos de derecho que están precisamente bajo el régimen jurídico de la ley anterior. Eso lo pretendió hacer de modo criminal el PICNT cuando planteó el plebiscito, es decir, planteó que por la vía directa democrática, por la vía plebiscitaria, dándose todos los recursos formales que establece la Constitución y la ley electoral en los aspectos estrictamente formales, se podía llegar entonces a perpetrar una de los golpes de Estado, yo te diría que históricamente más técnicos que pudo haber presenciado y experimentado Occidente. Uruguay en ese sentido es un país de laboratorio, muy de laboratorio, porque se van perpetrando golpes de Estado por la vía legislativa. Ya analizamos un montón. No quiero hacer de este video un video muy largo, pero toda ley que no obedezca a los principios constitucionales, que es nuestra forma republicana y democrática de gobierno, en verdad no solo se trata
de leyes inconstitucionales, porque si directamente agreden el modo de gobierno y la naturaleza de nuestro Estado, configuran el delito de lesa nación. Artículo 330 de la Constitución de la República, que le otorga competencia exclusiva para juzgar a todos aquellos que atentaren o prestaren medios para atentar contra la presente Constitución, sin discriminación alguna, a la Suprema Corte de Justicia, como lo dispone el artículo 239. Pero también la Constitución dispone agravios a la Constitución en el artículo 31, en el artículo 93, en el artículo 168, numeral 17, establece agravios como delitos contra la Constitución, motivo de destitución de un funcionario público, motivo de sanciones económicas y embargos, de inhabilitación para el cargo político por un término de tanto tiempo, según disponga la autoridad pertinente. En ese caso sería el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por ejemplo, o podría, si hay omisión, también ser juzgado ese tribunal por omitir los deberes inherentes a la justicia administrativa y ser juzgado por la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué te comento esto? Porque la Constitución tiene todo eso contemplado y mucho más. Estoy percibiendo en el Uruguay algo así como una especie de humor social o de vaga idea o percepción de que la Constitución tiene muchos blancos, tiene muchos huecos, o que nuestras leyes, que son un montón afortunadamente, nuestras leyes de orden público, nuestro Código Civil, nuestras leyes administrativas, decreto 500, por ejemplo, el decreto 30, por ejemplo, los convenios que Uruguay firmó con la OIT en materia laboral, el Código de Comercio, el Código Penal, el Código General del Proceso, todas nuestras leyes, las más importantes, junto con la Constitución, contemplan el sinnúmero de situaciones, digamos, que puedan agredir los derechos de los demás, situaciones de conflicto con la norma, actitudes criminales, delitos, todo está contemplado. Pero el tema es que si todo lo que está escrito, técnicamente muy bien escrito o excelentemente escrito por los juristas en su momento, si todo lo que se legisló tiene una excelencia legislativa o una muy buena calidad legislativa, pero resulta que la sociedad política del país no lo aplica, pero no solo no lo aplica, no solo desconoce, sino que además desarrollan una actividad política discursiva con un relato que propagandea otras formas de legislar el país. Pero cuando te digo propagandea otra forma de legislar el país, no es solo que salen por la televisión y por la radio, sino que lo introducen en la escuela, en el liceo y en la universidad. Y desde esa usina generadora de propaganda de modo constante, formando al pensamiento de nuestra sociedad, porque está formando ciudadanía con esas premisas, con esas postulaciones ideológicas que le esconden, le sabotean la verdadera naturaleza de nuestro Estado, según lo dispone nuestra autoridad verdadera, que es la Constitución, y todas las leyes que son concordantes con la Constitución, es decir, todas las leyes interpretativas que responden a la Constitución, que son obedientes de la Constitución, son nuestra autoridad. Porque el gobierno es de la ley, no de la voluntad de los hombres o de las personas, para aquellos progresistas que les suena mal que se emplee, digamos que en este caso, la toponimia o, digamos, la utilización adjetival o sustantiva incluso del término humanidad, ¿no? Cuando hablamos de los derechos del hombre, en términos de humanidad es ahí, no en términos del género. Entonces, cuando tenés tan pervertida la estructura de pensamiento porque el sistema educativo es perversamente ideológico, y eso no cambia, no cambiás el sentido de la sociedad. Y a eso yo me refiero en primer término respecto a la viabilidad de cualquier planteo de reforma de la Constitución, y te agrego más, incluso de cualquier tipo de planteo de reforma legislativa. Ese es el tema. Porque en principio el asunto es sociológico, es educativo y es político. De ahí aquella teoría que yo les explicaba del doctor Elías Díaz respecto a los tres círculos concéntricos de la legitimidad. Si la legitimidad filosófica, que es precisamente esa legitimidad
en el mundo de las ideas, en el pensamiento, ya inoculada en las etapas iniciales de la educación, y se legitimó a tal extremo la filosofía marxista de que se dictan todos los cursos con contenidos marxistas en la escuela, en el liceo y en la universidad, o por lo menos en un amplio porcentaje, ocluyendo el resto de todo el acervo de sistemas de pensamiento, de ideas, e inclusive lesionando el conocimiento científico y el conocimiento científico de la historia, y no tenés manera de salvarte de ese ecosistema orgánico ya cooptado, digamos, adueñado por una corporación política que fuertemente trabaja por dentro del Estado para perpetuar, digamos, a ese sistema, para darle sustentabilidad a ese sistema ideológico. Lo que hace básicamente el socialismo o el comunismo para autosustentarse es provocar una ruptura trágica en los contenidos de estudio dentro del sistema educativo de nuestros estados, porque es ahí donde ellos van formando generaciones que rompen el vínculo con la tradición histórica y con la identidad de nuestra civilización. Entonces, si no tenemos desde el otro lado una, digamos, sociedad política profesional muy lúcida respecto a este tema, pero que además de estar muy lúcida, tiene que ser muy valiente y muy honorable emprendiendo esa batalla en pos de la educación laica, técnica, científica, para ir creando ciudadanía con verdaderas posibilidades de libertad, no podemos emprender ningún cambio por otra vía, porque está legitimada esa forma filosófica y cultural de organizar la sociedad. Dado que penetró desde el ámbito filosófico, universitario, académico, a la sociedad por la vía educativa, hacia la educación primaria, secundaria, técnica, universitaria, en un proceso extensivo y continuo en la historia, y que va a ir luego hacia el rebote social de generaciones de profesionales, de empresarios, de docentes y de ciudadanía común y corriente que no terminó, no cerró los ciclos educativos, pero vivió toda la escuela o parte del liceo con estas ideas, convivió con estas ideas. Le quedó en su memoria como referentes todos esos docentes de historia, de geografía, de educación ciudadana, de lo que sea, que le hablaron siempre desde una perspectiva marxista. Y los vio siempre reunidos en los sindicatos y haciendo paros y huelgas y charlando con ellos, siendo muy simpáticos, empáticos, y los iban convenciendo de cuál era la lucha y por qué tenían que hacer esa huelga, etcétera, etcétera. Vos tenés todo un complejo proceso educativo ante el cual el adolescente, el niño, y después ya el adolescente, que pasa a una fase de pensamiento más crítico, de elaboración, ya necesita evaluar, emitir juicios de valor, está absolutamente expuesto a la enseñanza de una ideología única y excluyente del resto de la identidad de la civilización en la cual ese adolescente nació, acá y en cualquier lado. Y eso es lo que está dando lugar a esta distorsión y a esta enajenación de nuestras sociedades occidentales. Tenés una Inglaterra, por ejemplo, donde ahora le prohíben a los que nacieron en el 2009, a partir del 2009, tienen terminantemente prohibido fumar. Se manifestaron progresistas vestidos de porro, es decir, vestidos de cigarro de cannabis, y fueron presos. ¿Por qué? Porque se está aplicando en Inglaterra ya determinados preceptos de leyes islámicas. Ya el islamismo tomó parte de la sociedad política del Reino Unido y también parte de la sociedad de los educadores del Reino Unido. También habían tomado los marxistas progresistas con las perspectivas del género. Vamos a tratar este tema con el doctor Patpatian, científico, médico sexólogo, que nos va a brindar un informe muy detallado de un paper, un informe técnico, un informe científico de la comunidad de sexólogos, endocrinólogos ingleses, que dan, bueno, datos fehacientes, datos estadísticos, todo un mapa que muestra las graves patologías que están provocando los bloqueadores hormonales, que plantea la perspectiva del género como un derecho de género. Y todo esto en sí es un directo agravio a la soberanía de nuestros estados como estados soberanos de derecho.
como estados liberales. Porque nuestros estados de derecho no contemplan, por ejemplo, derecho colectivo de género, no contempla el derecho que obedezca a una ideología, contempla el derecho que obedezca a la naturaleza de las personas. Nuestra Constitución así lo establece en el artículo 72 y en el artículo 82. El artículo 82 define nuestra forma de gobierno y la naturaleza de nuestro Estado, definiéndolo en su soberanía. Pero ¿qué pasa si cuando esos artículos no se aplican? Se legislan leyes como la ley de la perspectiva del género que desconoce abiertamente esto. O mañana sobreviene una ley que nos plantea el derecho de los indígenas por su condición de indígenas con determinadas características. O si nos plantea otro tipo de derechos que ellos llaman derechos sociales, derechos colectivos, agrediendo directamente la forma republicana y democrática de la Constitución. Y se podría dar, como lo hizo el PCNT, pretendiendo agredir el régimen universal de propiedad y agrediendo el régimen universal de la seguridad jurídica que nos ampara en todos los derechos de propiedad que vamos adquiriendo en el curso de nuestra vida, como así lo hicieron más de 1,5 millones de uruguayos bajo el pilar individual de la capitalización de los ahorros, gestionada por 3 empresas privadas y una que es pública, público-estatal, bajo el régimen de la capitalización de los ahorros como un régimen del retiro que opera opcionalmente, en principio, es libre la persona de elegir si quiere compartir, digamos, sus aportes jubilatorios y para el retiro solo al BPS o quiere compartir, dividir parte al BPS y parte al sistema de la capitalización de los ahorros. Esta última reforma de la seguridad social lo que plantea es un mayor grado de libertad en el sentido de que todo trabajador o también trabajador independiente, empresario unipersonal de servicios personales, puede inscribirse en un banco que trabaje con estas empresas financieras, con estas 4 AFAP, en este sistema de AFAP, para capitalizar sus ahorros, porque es obligatorio que aportemos un 15% al sistema de la seguridad social de ese ingreso económico los trabajadores. De ese ingreso económico, es decir, de ese salario. Si a vos te dicen que una persona gana 38.000 pesos o 42.000 pesos, ese salario es nominal. Tenés que deducirle un 15% a ese volumen dinerario, a esa cifra, porque hay un 15% que es obligatorio que mes a mes lo aportes al sistema de la seguridad social. Lo que dice esta ley es que vos podés aportar la mitad al BPS y la otra mitad a una cuenta personal que abrís bajo todas las garantías del sistema financiero amparado, fiscalizado por el Banco Central del Uruguay, y abrís esa cuenta para la capitalización de tus ahorros. Entonces, esa cuenta es personal, es patrimonial. No forma parte del sistema jubilatorio, sino que forma parte del sistema de la seguridad social como una variante, un matiz que amplía el concepto de la seguridad social, porque ahora te permite que vos capitalices los ahorros de los aportes obligatorios que tenés que hacer, porque el Estado ahí te obliga a que asegures tu retiro cuando seas más viejo o más vieja, cuando ya no tengas fuerzas para trabajar, cuando ya no dé tu fuerza física, tu condición mental, lo que fuere, se calcula que a tales edades tenés el derecho a jubilarte. Tampoco se puede imponer, no sé por qué imponer una edad, sino que a partir de tal edad y con el acumulado de tantos años de aportes, tenés el derecho a jubilarte. Podés elegir si jubilarte o seguir trabajando. Pero en ese sentido, este sistema lo que te dice es que vos vas capitalizando tus ahorros ya desde el punto cero de tu récord de trabajo. Si comenzás a trabajar a los 18 años o a los 25 años, a partir de ahí, acumulando los 30 años necesarios de aporte, vos te vas a jubilar por el sistema del reparto del BPS y por la capitalización. Ambos se te van a sumar, pero van a funcionar por separado. Y quédate, pero bien seguro como ciudadano, que vas a tener muchísimo más dinero por el sistema de la capitalización de tus ahorros que por lo que te pueda pagar el BPS. Y no es que en esa época ya no existe porque directamente se fundió del todo.
dado que el BPS no funciona. Lo tenemos que bancar nosotros y nos genera un 2,4 de déficit fiscal crónico, estructural. Ahí sí habría que pensar una ley que reformara profundamente el sistema de la seguridad social en relación a este desastre, a este, digamos, proceso deficitario estructural y crónico que es en sí mismo el sistema de la solidaridad intergeneracional, bla, 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 que es un sistema de reparto en una calecita de dinero que hace el BPS, pero que a su vez es funcional a 5.000 funcionarios públicos que dependen de esa institución, que no es capitalizadora, no es rentabilizadora, sino que es gastadora, gasta plata nomás. Entonces Uruguay tendría que entrar a pensar como sociedad estas cosas. Ahora, si vos tenés una mala legislación en este sentido, pero vos tenés principios claros constitucionales que te dicen que la seguridad social solo puede ser legislada por iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, que traslada esa iniciativa al Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo debe proponer originalmente un sistema de la seguridad social y se lo traslada al Legislativo para colegislar y luego se desarrolla por el trámite habitual de la legislación como lo dispone la Constitución de la República. Si te dice que la ley de la seguridad social solo puede ser reformada por otra ley de seguridad social, que solo puede ser reformada por las propuestas del Poder Ejecutivo en materia de sistema de seguridad social, entonces, ¿cómo concibió la Corte Electoral, que es el órgano jurisdiccional, el órgano que tiene competencia en materia de justicia electoral, cómo concibió que era legítimo un plebiscito del PICNT, me refiero a ese plebiscito, que planteaba incorporarle a la Constitución de la República un régimen de la seguridad social, además de afectar profundamente el modelo republicano y democrático de gobierno, porque directamente lesionaba el derecho de propiedad, el derecho universal de propiedad, y lesionaba directamente la seguridad jurídica de todo el orden jurídico uruguayo que nos ampara en lo que hace a los derechos que vamos adquiriendo, la seguridad jurídica de los derechos adquiridos. ¿Cómo es posible que Uruguay haya admitido como sociedad organizada, supuestamente al amparo de la Constitución de la República, que establece que nuestra única forma de gobierno es republicana y democrática, según lo dispone la Constitución, desde el artículo primero ya hasta ese artículo 82, que ahí cierra todo lo que dice para explicarte, decirte de modo claro, mira, todo esto que te dije forma parte de un modelo republicano y democrático de gobierno. Lo que te vengo diciendo desde el artículo primero a este artículo 82 es un modelo republicano y democrático de gobierno en el cual radica la soberanía de nuestro país. Entonces, ¿cómo se pudo permitir que un acto plebiscitario que viola el artículo 58-59 de la Constitución, que viola la forma republicana y democrática de gobierno, que viola precisamente el derecho universal de propiedad, que viola la seguridad jurídica de los derechos de propiedad adquiridos y que viola además el régimen legislativo que la Constitución establece en materia de seguridad social? ¿Cómo se pudo admitir un plebiscito que en sí mismo es un atentado de esa nación? Pero entonces están ahí los que atentaron y los que prestaron medios para atentar contra esta presente Constitución. Los que atentaron, integrantes del PICNT, funcionarios públicos que actuaron en nombre de su condición de funcionarios públicos y de la función, violando artículos 58 y 59 de la Constitución de la República, acometiendo con una actividad proselitista en el ámbito de trabajo y usufructuando el rol de funcionario público. Los integrantes del PICNT, Partido Comunista del Uruguay, Frente Amplio, que apoyaron esa porquería que no solo es anticonstitucional, sino que es un agravio que nos hubiera provocado un gigantesco golpe de Estado, determinando que prácticamente Uruguay pasaría a ser un Estado socialista, un Estado comunista, porque le provocaría a la Constitución un grave conflicto normativo, convirtiéndola en un instrumento ya inviable en materia de cohesión y organicidad interpretativa. Dejaría de ser orgánica la Constitución porque tendría normas que establecen institutos muy fuertes y son contradictorias entre sí,
cómo hacer compatible el derecho universal de propiedad, la seguridad jurídica de los derechos adquiridos y que la seguridad social solo es legislada por iniciativa privativa del Poder Ejecutivo y por vía legislativa, que la seguridad social solo se puede modificar por ley, no por constitución. ¿Cómo compatibilizar todo eso con una disposición constitucional que te dice, bueno, ahora la presente constitución prohíbe el derecho de propiedad de los ahorristas con efecto retroactivo, les confisco todo el derecho de propiedad adquirido, es decir, desconozco la seguridad jurídica de los derechos de propiedad adquiridos, desconozco toda esa seguridad jurídica, desconozco la propiedad privada y además prohíbo la actividad privada vinculada a la capitalización de los ahorros y traslado todo el dinero que robo al BPS, a esa porquería que nos gasta 10.000 millones de dólares por año y nos produce un déficit fiscal estructural crónico de un 2,4%, el déficit fiscal que tenemos. Entonces, ¿de qué reforma constitucional podés hablar o legal si no respeta el sistema político como un todo acá? Ni las autoridades de la Corte Electoral, ni la Suprema Corte de Justicia, ni los diputados, senadores, nadie respeta lo que está diciendo la Constitución y las leyes. ¿De qué te sirve seguir agregándole letra o perfeccionando la redacción de la Constitución si el problema, el fenómeno, es de voluntad política y es de conciencia social? Te voy a leer este artículo para cerrar esto y se entienda una vez por todas que Uruguay necesita un gran cambio de voluntad y conciencia política, porque los cambios vienen por ahí. Y entonces sí vamos a tener a la Constitución respetada y protegida. Porque el lema de este programa, la consigna de este programa, el leitmotiv de nuestra batalla cultural es la Constitución, esta Constitución. Esta Constitución tiene que ser nuestro amparo. Esta Constitución tiene que ser el motivo que nos una. Esta Constitución tiene que ser el factor de unidad nacional. Esta Constitución tiene que ser el elemento integrante de nuestra nación. Esta Constitución tiene que ser la razón fundamental de nuestra soberanía nacional, no reformas constitucionales, no ir por esa vía difusa que confunde y que solo da lugar a pensar que la Constitución entonces está mal redactada, que tiene graves problemas. No, la Constitución está perfecta, la Constitución está muy bien. Si se hubiera respetado en estos últimos 26, 30 años la Constitución, este país sería Suiza, sería Nueva Zelanda, Dinamarca, sería un país desarrollado. La Constitución no es el problema. El problema es que violan nuestra Constitución. Los uruguayos que queremos la libertad, los uruguayos que realmente queremos la democracia, nuestra forma soberana de gobierno, tenemos que defender la Constitución, no ir por una reforma ambiciosa y pretender modificar la realidad compleja, política, social, cultural, la idiosincrasia de este pueblo y el status quo que hay de corporaciones políticas por la vía de un pensamiento mágico de transformar la Constitución, porque la Constitución no es el problema. El problema es que no se respeta la Constitución, que es muy distinto. Y te cierro diciendo esto precisamente, de la forma de gobierno y sus diferentes poderes, Constitución de la República Oriental del Uruguay, artículo 82, es ejemplar la Constitución del Uruguay. La nación adopta para su gobierno la forma democrática republicana, te está diciendo todo. Desde el artículo 1 a este artículo 82, te dice la Constitución, nuestra forma de gobierno, que es nuestra nación, es decir, la naturaleza de nuestro Estado, nación, y la forma de nuestro gobierno es republicana y democrática. El artículo 258, que establece, tipifica el delito de lesa nación, Código Penal, que dice que todo aquel que atentare por el medio que sea contra la forma de gobierno y la naturaleza de nuestro Estado es el que comete el delito de lesa nación. El delito de lesa nación es toda aquella estrategia legislativa, administrativa, política, también aquel alzamiento en armas, pero ahora fundamentalmente legislativa, plebiscitaria, como el plebiscito de porquería, que lo que procura es violentar, desnaturalizar nuestra forma de gobierno y la naturaleza de nuestro Estado, como lo establece la Constitución, tipifican en los hechos concretamente el delito de lesa nación. ¿Escuchás a alguien que hable, algún jurista que hable en estos términos?
¿Escuchás a algún legislador que hable en estos términos? Entonces no se trata de la Constitución. El problema no es la Constitución. El problema es que a la Constitución no se la lee, no se estudia la Constitución, no importa la Constitución. Su soberanía será ejercida directamente por el cuerpo electoral en los casos de elección de las autoridades nacionales, iniciativa y referéndum, la vía directa, es decir, la vía natural, legítima, directa, constitucional, de plantear un referéndum, un plebiscito, e indirectamente por los poderes representativos que establece esta Constitución. Es decir, el Poder Legislativo y Poder Ejecutivo son los que elaboran las leyes por la vía representativa, te dice la Constitución. ¿Y cómo cierra? Todo conforme a las reglas expresadas en la misma. ¿Qué te está diciendo acá? Todo muy lindo. Nuestra soberanía va a ser ejercida por el cuerpo electoral, ejercida. No es que la soberanía es del cuerpo electoral. El cuerpo electoral ejerce la soberanía y la ejerce en los casos de elección, por ejemplo, de autoridades nacionales y departamentales, en materia de iniciativa, es decir, la vía directa, democrática directa, plantear, presentar un proyecto de referéndum, un plebiscito, o indirectamente nuestros legisladores y nuestros mandatarios, es decir, presidente, vicepresidente, secretario de presidencia, colegislan presentando proyectos de ley con el Poder Legislativo. Todo esto, de acuerdo a lo que la Constitución establece, dice la Constitución, todo a su vez conforme a las reglas expresadas en la misma, es decir, todo conforme a lo que la Constitución dispone desde el artículo primero a este artículo 82 como nuestra forma natural de gobierno y de Estado, y según las reglas que establece la Constitución para ejercer la soberanía en materia legislativa, por ejemplo, y ahí tenés que ir a la sección Poder Legislativo, tenés que ir a la sección vinculada a la vía plebiscitaria, referéndum, y a la normativa electoral que la Constitución establece. Pero todo eso en su conjunto, te dice la Constitución, debe responder siempre a esta forma soberana, nacional de gobierno. Es decir, todo lo que hagamos en materia legislativa, en materia plebiscitaria, en materia de referéndum, debe responder a los principios republicanos y democráticos de gobierno que la Constitución te describe desde el artículo primero al artículo 82, que es la sección de los derechos, deberes y garantías. Son los principios jurídico-constitucionales que asientan todas las bases de la soberanía de nuestra nación. Son los que dan los fundamentos de la naturaleza de nuestra forma de gobierno y de Estado. Esa es la República Democrática de la cual la Constitución concretamente te habla. No es una vaga definición. Entonces, con esto te quiero decir que la Constitución es un instrumento legal mayor, de mayor categoría, la autoridad máxima, que tiene una complejidad orgánica que la hace un sistema integrado de factores. Es orgánica. Tenés que saber coordinar un artículo con otro y con otro, y tenés que saber que la Constitución tiene distintas secciones y tiene distintas calidades normativas. Por ejemplo, las calidades normativas, desde el artículo primero al artículo 82, son de carácter inmutable, son de carácter permanente, perpetuo, porque definen la soberanía de nuestra nación, definen la naturaleza soberana de nuestro Estado y de nuestro gobierno. A eso se le llama principios constitucionales, normas de principios constitucionales, inmutables, son de carácter perpetuo, de carácter permanente. Después tenés otro tipo de normas constitucionales que son las disposiciones generales. Ahí la Constitución dispone cómo organizar el Estado de acuerdo a esos principios. Esas disposiciones ya son de carácter administrativo o funcional, pero de acuerdo ¿a qué? A los principios constitucionales. Siempre de acuerdo a los principios. Y luego tenés un tercer carácter de normas constitucionales que son directamente mandatos, cuando la Constitución prohíbe algo directamente. La usura está prohibida, por ejemplo. Todo lo que no está en esta sección del Poder Legislativo no integra al Poder Legislativo
ni en sus componentes, ni en su estructura, ni en sus funciones. ¿Qué te está diciendo? Que todo lo que se legisle por fuera de la sección que establece la estructura y la competencia del Poder Legislativo, lo mismo lo hace para el Poder Judicial, lo mismo lo hace para el Poder Ejecutivo, carece de valor jurídico, no tiene validez jurídica, no tiene sustento, no tiene fuente de legitimación, no tiene fuente legitimadora porque la Constitución no lo admite. Otro mandato constitucional, por ejemplo, es el artículo 20 en materia del debido proceso, cuando establece que están abolidos los juramentos sobre hecho propio en toda aquella persona que ha sido imputada o sometida a un juicio. Y acá tenemos una ley que directamente viola ese mandato constitucional, porque ese mandato constitucional responde a los principios de nuestra forma soberana de República Democrática, nuestra forma nacional soberana de Estado y de gobierno. Entonces el Código del Proceso Penal, en ese solo punto nomás, en ese solo punto, cuando legisla el juicio abreviado, que es directamente la confesión del delito y negociar el delito confesado, es nulo, no tiene valor, porque te dice la Constitución que está abolido ese procedimiento judicial. Esa manera de ejercer justicia en nuestro país está abolida. Nuestra fuente principal de juridicidad, nuestra fuente principal de soberanía nacional, nos dice que está abolido el juramento de hecho propio en materia judicial. Y sin embargo tenemos una ley que nos dice que es uno de los mecanismos más apropiados llevar el juicio abreviado para que las personas confiesen el delito y puedan negociar con el fiscal, violando también las disposiciones de la Constitución que establecen que la única autoridad judicial es el juez. Artículo 15, artículo 16, artículo 12, artículo 23. Es el juez la única autoridad. Entonces ahí tenemos una ley, la del Código de Proceso Penal, que en verdad es un agravio a la Constitución. No solo es inconstitucional, es un agravio. Y ese agravio, ¿quiénes lo provocaron? Los que legislaron. El que atentare o prestare medios, el que atentare, el que concibió ese código, el que concibió esa idea perversa de crear un sistema fiscal, penal, que no responde a la Constitución, que desconoce a la Constitución. Y todo lo que lo legislaron prestaron medios para hacerlo. Deberían ser reputados, juzgados y sometidos a juicio como reos de lesa nación, artículo 330. Y el Código Penal te dice precisamente esto que te acabo de decir, que todos aquellos que agreden a la Constitución, en el sentido de que agravian nuestra forma natural de gobierno y de Estado, cometen el delito de lesa nación, Código Penal. Y todo esto que yo te acabo de decir, ¿viste qué lindo? ¿Viste qué bien escrita que está la Constitución? ¿Viste que somos muy soberanos? Y sin embargo, en los hechos no. Porque la sociología política que tenemos, la fenomenología política que tenemos, es de un proceso de acaparamiento, de hegemonía, prácticamente ya totalitaria, de una ideología marxista que no responde a nuestra soberanía nacional, que no responde a los mandatos de la Constitución, que no responde a los intereses soberanos nacionales de los uruguayos como un pueblo con un mismo sentido de su historia, con un pueblo con un mismo sentido de su tradición, con un pueblo con un mismo sentido de su futuro, con un pueblo organizado al amparo de su autoridad mayor, que es la única que le cobija en su soberanía, en su independencia, en su forma de gobierno y naturaleza de Estado, que se autoproporciona como una nación independiente, soberana de cualquier otro tipo de poder, de cualquier tipo de corporación, de ideología. La Constitución es la que tenemos que defender. Es el elemento clave, tiene que ser el factor aglutinante, tiene que ser la premisa de nuestra batalla cultural como orientales, como uruguayos. Sean los orientales tan ilustrados como valientes, porque si no nos defendemos nosotros, nadie nos va a defender. Pero no vengamos con cosas raras de reformar la Constitución acá, allá, acá, y por esto, y porque pasa esto, y porque pasa esto otro, ¿viste? Y pasa esto otro porque, claro, pero si a la Constitución le ponemos esto y esto lo vamos a cambiar. No. Ahí lo que están haciendo es perjudicar cada vez más la mínima oportunidad que nos queda de entender por qué somos uruguayos, por qué somos una república, por qué nos llamamos República Oriental del Uruguay.
Unite a miembros del canal para apoyar el proyecto de Libertas Uruguay, de lunes a viernes por CX30, 11:30 AM, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. ¿En dónde estamos?